Programación, me toca compartir con todos ustedes el tema de adiposopatía, la grasa enferma y sus efectos cardiometabólicos. Antes de comenzar, quisiera hablar de los fenotipos de tejido adiposo, las características que tienen los tipos de células adiposas. Siempre hemos conocido que existe un adipocito blanco, un adipocito beige y un adipocito pardo. Cada uno de ellos tiene características muy especiales, como es el caso del adipocito blanco, que como podemos observar se trata de un adipocito muy grande que está formado por una sola vacuola lipídica, tiene rechazado el núcleo hacia la periferia y tiene pocas mitocondrias. Se denomina UCP1 negativo, que es una proteína acopladora para la termogénesis, pero ella la tiene negativo. Y la otra función que tiene este adipocito blanco es la síntesis de triacilglicerol, la captación de glucosa, la lipogénesis, lipólisis. Es altamente dinámico para la sintetización de numerosos factores. En el caso del adipocito B existen muy pocas vacuolas, tiene muy pocas mitocondrias y tiene una termogénesis que puede cumplirla, pero en determinados momentos, mientras que el adipocito pardo, que está caracterizado por múltiples vacuolas, tiene una gran cantidad de mitocondrias y está muy activa la presencia de esta proteína desacopladora para la termogénesis en la exposición al frío. Y tenemos un cuarto tipo de adipocitos que lo denominan adipocitos rosados, que solamente están presentes durante el embarazo, la lactancia y la poslactancia. Estos adipocitos blancos subcutáneos se convierten en glándulas productoras de leche formadas por elementos ricos en lípidos. Ahora bien, existen lo que se denominan las dos caras del adipocito beige. Conocemos que este adipocito, él es termoneutral, como les decía, pero él puede tener la posibilidad de que en presencia de una obesidad o de la inactividad se puede transformar en un adipocito blanco. Y esa diferenciación se denomina blancamiento. Es decir, él pasa de adipocito beige, pasa a adipocito blanco. Por otra parte, también el adipocito beige puede también transformarse o transdiferenciarse en un adipocito marrón por a través de un procedimiento que se llama bronceamiento. Ese bronceamiento le va a permitir que ese cambio de beige a marrón pueda cumplir la función de aumentar la termogénesis, de aumentar la sensibilidad a la insulina y de disminuir los trastornos metabólicos. Como podemos apreciar aquí, se trata del tejido adiposo, un órgano endocrino que secreta diferentes factores, entre ellos son adipocinas antiinflamatorias, otras son inflamatorias y asimismo tiene la secreción de diferentes hormonas. Podemos apreciar aquí las hormonas esteroideas y las diferentes adipoquinas del tipo inflamatorio. Continuamos aquí en este cuadro donde podemos apreciar la presencia de la lectina que tiene que ver con la ingesta de alimentos, es decir, con la saciedad. Y así por el estilo, fíjense que son muchísimos factores que secreta el tejido adiposo amarillo. Todo esto ha dado origen a dos fenotipos de tejido adiposo. Tenemos un adipocito que se denomina metabólicamente sano, y no presenta anomalías cardiometabólicas manifiestas generalmente, es más frecuente en mujeres que en hombres, pero puede disminuir con la edad. Mientras que tenemos la adiposidad metabólicamente no saludable. En aquellas personas que tienen la adiposidad metabólicamente sana, realmente no se sabe si estos individuos metabólicamente sanos están genéticamente predispuestos a mantener esa sensibilidad a la insulina con la edad o sencillamente se trata de un fenotipo inestable que puede convertirse posteriormente en el estado de resistencia a la insulina. Esto lo podemos apreciar en los luchadores de sumo que convierten de metabólicamente sano a un estado no saludable de resistencia a la insulina cuando se jubilan. Pero no se debe malinterpretar a este subgrupo de personas que tienen una obesidad aparentemente sin problemas de salud, porque recordemos que también
en esta adiposidad puede estar acompañada de litiasis vesicular, osteoartritis, lesiones a nivel de columna, asma, depresión, inclusive la presencia de algún tipo de cáncer. Se trata entonces de un fenotipo transitorio, es lo que se piensa. Pero tenemos el otro aspecto que es el fenotipo que resulta de anormalidades en la masa, distribución y en la función del adipocito, y que esto está regido por el entorno físico, es decir, es modificado por el hombre y también por un entorno no físico como son las culturas, las creencias y las costumbres. Entonces, diferentes organizaciones como es la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de obesidad y las asociaciones americanas de medicina han establecido un concepto, como quien dice, un término reciente para el diagnóstico de la obesidad, como el ABCD, que es una enfermedad crónica basada en la adiposidad, y es un término reciente que va a hacer referencia a una base fisiopatológica precisa, y que se trata de una enfermedad crónica, progresiva, recidivante, y de allí el término de adiposopatía o grasa enferma. Entonces, normalmente el tejido adiposo es un órgano notablemente plástico y activo, con un pleiotropismo funcional y con alta capacidad de remodelación. Aquí podemos apreciar que un tejido adiposo sano también tiene una expansión normal porque hay una diferenciación de estas células precursoras de adipocitos que por supuesto va a tener macrófagos y que en un estado inflamatorio agudo puede haber la liberación de sustancias reactivas o oxidación. Pero cuando ocurre una expansión en el tejido adiposo no saludable, se ha conseguido que la falla de estas células precursoras de los adiposos, de estos adipocitos, para formar nuevos adipocitos, parece ser que es el principal instigador de esta desregulación del tejido adiposo. Es decir, ese tejido que normalmente puede cursar con una plasticidad y es muy activo, se implica que hay una reducción de la plasticidad de este órgano adiposo. Entonces, esta adiposopatía, en última instancia, es consecuencia de una remodelación disfuncional de este tejido adiposo. Genéticamente, las personas que tienen una adiposidad metabólicamente sana predominan las citoquinas antiinflamatorias, como es la adiponectina, con sensibilidad normal a la insulina, pero en aquellas que son metabólicamente no sanos, pues predominan las citoquinas inflamatorias. Todos estos conceptos nos llevan a una consecuencia, como es el caso de las enfermedades cardiorrenales e inclusive la hipertensión, por nombrar algunos de ellos. La hipoxia es un mecanismo que se presenta como una triada de grasa disfuncional. Ella forma parte del proceso de inflamación, lipoxidación y senescencia del adipocito. Estos adipocitos, cuando caen en hipoxia por el exceso de crecimiento, va a producirse una disfunción de la angiogénesis, disfunción de los vasos sanguíneos, con una inflamación de bajo grado. Aparece la apoptosis, que no es más que todo una piroptosis, porque influyen los inflamasomas, ocurre inflamación sistema localizada y sistémica. Asimismo, ocurre la lipoxidación, donde se van a llenar diferentes tejidos de grasas, donde usualmente no debería existir. Hay una dislipidemia con resistencia a la insulina que puede llevarnos al proceso de aterosclerosis y endurecimiento de las arterias. Por otra parte, el estrés celular lleva a más tejido inflamatorio, más resistencia a la insulina, aparecen otras alteraciones, como es el caso de la glucosa alterada y enfermedades francamente metabólicas que van a conformar el síndrome metabólico. Entonces, el tamaño de las células grasas inflamadas va a predecir numerosas complicaciones. De allí el término de síndrome metabólico. El síndrome metabólico ha tenido desde hace mucho tiempo tratando de unificar los criterios por las diferentes organizaciones. Pero últimamente se creó el término del síndrome metabólico armonizado, donde sus componentes prácticamente ya los toman en cuenta casi todas las organizaciones, pero lo principal es que la obesidad abdominal va a estar dada por un incremento de la misma, pero que esa definición es específica para la población
y cada país. Es decir, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en el caso para Latinoamérica, se estima que el perímetro de la cintura debe ser mayor o igual a 94 centímetros en los hombres y es mayor o igual a 88 en las mujeres, no siendo igual en otros países. Pero en los demás conceptos de triglicéridos altos, HDL bajo, presión arterial elevada, alteración en la regulación de la glucosa, pues sí se pusieron de acuerdo y quedaron estos conceptos. Lo único que varía es que en el caso del síndrome metabólico armonizado, para el diagnóstico necesitas 3 de los 5 componentes, mientras que con el ALAT necesitas tener la presencia, porque sí, de obesidad abdominal más 2 de los 4 componentes restantes. Entonces, ¿es la grasa enferma un trastorno cardiovascular? ¿Qué hay en relación a ese tejido adiposo visceral y la hipertensión? Se describe que entre un 60 y un 76% de los sujetos que tienen sobrepeso o presentan obesidad tienen hipertensión arterial. Hablar de cada uno de los mecanismos de hipertensión en el síndrome metabólico es muy largo y muy complejo, porque todos sabemos que en el síndrome metabólico casi todos los componentes van a comenzar y van a tener la inflamación de bajo grado, con una resistencia a la insulina y un hiperinsulinismo. Pero en el caso de la hipertensión, vamos a hacer énfasis en este componente que estoy señalando, que es el tejido adiposo perivascular, que va a llevar también a una hipertensión arterial. El tejido adiposo perivascular, él sirve de sostén y de protección vascular. Él está rodeando a pequeñas arterias y arteriolas, asimismo rodea las arterias coronarias, que está dado por un tejido adiposo epicárdico, puede rodear al tejido adiposo de la aorta, al lecho microcirculatorio de las arterias mesentéricas, al músculo, al riñón, y no forma parte del lecho circulatorio cerebral. Aquí podemos ver la imagen donde se puede apreciar a través, bien sea de ecocardiogramas, bien sea bidimensional o tridimensional, a través del CTP o de otros medios de contraste. Podemos observar cómo a través de pequeñas arterias y arteriolas ese tejido adiposo los rodea. El tejido adiposo perivascular se expande en la diabetes y en la obesidad. Aquí tenemos un estudio que revela que los pacientes que han tenido ingesta de grasa saturada o una ingresa a predominio de tejido, perdón, de carbohidratos de absorción rápida, por lo general van a tener un mayor predominio de la presencia de macrófagos. El macrófago se va a transformar de lo que se llama uno M2 a un macrófago M1, que es productor de células inflamatorias y de sustancias, tales como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la arginina 1, que disminuye muchísimo, y los factores de crecimiento transformador. Por otra parte, tenemos que la insulina produce una vasorregulación. Normalmente ella afecta el equilibrio entre la liberación del óxido nítrico y de la endotelina 1, pero en los estados de resistencia, el tejido adiposo va a liberar mucha endotelina y que va a actuar sobre las células endoteliales, donde se va a generar engrosamiento de las mismas, acúmulos de tejido adiposo que llevan a calcificación. Por otra parte, la misma endotelina va a promocionar la presencia de angiotensina, resistina, factores de necrosis tumoral alfa que llevan a vasoconstricción y a hipertensión. También hay un factor relajante derivado del adipocito que está disminuido. El otro tejido que también colabora en el estado de hipertensión e inclusive tiene que ver con el riesgo cardiovascular es el tejido adiposo epicárdico. Ese tejido lo conseguimos entre la superficie del miocardio y el epicardio. Pero lo importante de él es que esa asociación del espesor de ese tejido adiposo epicárdico está relacionado con el perfil metabólico de los individuos y se encuentra muy grueso en aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico. Aquí podemos apreciar en la lámina el grosor
como del tejido adiposo y cómo ese tejido adiposo también infiltra las células musculares propiamente dicho. Y por eso se denomina que es un indicador de riesgo cardiometabólico. Este tejido adiposo epicárdico también se asocia con enfermedades coronarias, es decir, tiene un efecto inflamatorio local directo sobre las arterias coronarias que lo hace a través de dos vías, a través de la señalización paracrina y a través de la señalización vasocrina. La paracrina se establece de tejido adiposo directamente hacia el tejido del vaso. Y el tejido, la señalización vasocrina es que estas adipocitoquinas, bien sea inflamatorias, van a pasar directamente a un vaso sanguíneo y posteriormente complicar si existe la presencia de una placa. En esta otra imagen, nótese el gran espesor y la distribución que tiene el tejido adiposo epicárdico, como rodea a las arterias coronarias y cómo se presenta a través de todo el músculo cardíaco. Esto es en un paciente de 58 años con un índice de masa corporal de 40 que cursaba con síndrome metabólico. Pero también podemos apreciar el tejido adiposo, ese grosor, con esas tomografías multidetector que tienen sincronismo cardíaco prospectivo y podemos apreciarlas cómo rodean a las células, a las arterias coronarias. Aquí se puede observar el grosor que pueden tener ellas. Normalmente pudiera estar presente algo de tejido epicárdico, pero en este caso está muy grueso. En un estudio que fue realizado en Caracas, en una tesis de grado, ellos hicieron un trabajo donde midieron el espesor y la relación con las arterias coronarias y observaron que la distribución de la grasa epicárdica alrededor de las arterias coronarias era mayor en la coronaria derecha, le seguía la circunfleja y por último la descendente anterior, pero siempre estos pacientes tenían una afectación de dos vasos coronarios. Por otra parte, esa disfunción e inflamación del tejido adiposo puede ocasionar directa e indirectamente o agravar la presencia de una miocardiopatía o generar la miocardiopatía por adiposopatía. Esto es un mecanismo también complejo donde intervienen la presencia de ácidos grasos que lleva a la hipotoxicidad o la presencia de glucosa elevada que conduce al aumento o lo que es la carbotoxicidad, generando alteraciones dentro de la mitocondria del cardiomiocito y en la generación de un estrés metabólico, un estrés que va a llevar alteraciones de la transcripción de la respuesta dentro del cardiomiocito. Esto genera aumento de la fibrosis, inflamación, disminución de la contractilidad. Ahora bien, tenemos que hablar del tratamiento del tejido adiposo. Se puede considerar que es un órgano endocrino más grande que puede sintetizar hormonas de acuerdo con un fenotipo y la localización y tal vez con ese mecanismo se puedan utilizar otros elementos. Entonces tenemos para el caso de la hipertensión y el de la diabetes el uso de los agonistas del receptor de GLP-1, que en el caso de la hipertensión, la liraglutida, semaglutida y tirzepatide, los más utilizados. Tenemos que hay primero el mecanismo del efecto antihipertensivo, es por esa pérdida de peso, disminuye el estado inflamatorio, se produce vasodilatación, vasorelajación, facilitan y promueven la natriuresis y producen un control central de la presión arterial. Otro beneficio de la terapia con estos agonistas en la adiposopatía es que disminuyen la presencia de la diabetes, disminuyen la grasa a nivel hepático, mejoran a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y por supuesto mejoran la sensibilidad de la insulina. Todo esto hace que tengan una mejor calidad de vida. En conclusión, tenemos que el síndrome metabólico se trata de una metainflamación de bajo grado, pero crónica, con adiposopatía, que no es más que la grasa enferma con efectos cardiometabólicos. Pero nosotros podemos ver esta adiposopatía, si comenzamos a verla desde el punto de vista de un proceso de inflamación del tejido adiposo, podemos igualmente llegar que se trata
que lo vamos a llegar a una inflamación de tipo crónica y esta inflamación nos puede hacer llegar al síndrome metabólico. Bueno, muchísimas gracias y le doy las gracias a Prevaler por hacerme partícipe de esta tercera jornada de actualización profesional en el cumplimiento de su 22º aniversario y dando esta jornada del continuo multidisciplinario del síndrome metabólico. Felicito a todos los organizadores del evento. A todos ustedes, muchísimas gracias.